y esto les iré contando. Me encanta ese silencio cuando nadie habla, sabiendo que vamos a la transmisión. Silencio de estudio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos, a todas las amigas que nos ven en Facebook, en el Facebook del Grupo de Investigación en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Soy Jorge Cruz. Estamos empezando una serie de conversatorios, de conversaciones con nuestros amigos, nuestros amigos comunicadores, nuestros amigos expertos. Es muy importante para nosotros poder llegar a nuevos espacios. Es muy importante que podamos tener esta oportunidad. Ahora, lo importante también es que tengamos nuevas voces oportunas, voces que nos puedan mostrar qué es lo que está sucediendo en el país, qué es lo que está ocurriendo también en la comunicación. Por eso hemos invitado a personajes que creemos, personas muy cercanas a nosotros, pero sobre todo amigos y profesionales de primerísimo orden. Voy solo a confirmar que esté esta transmisión. Sí, ya tengo 3 personas viéndonos, así que en efecto estamos ya en vivo. Eso siempre es bueno. Muy bien, voy a empezar rápidamente con la presentación de cada uno de ellos. Tenemos hoy a nuestra colega Carolina Mela, periodista de investigación, realizadora de reportajes del programa Visión 360 de la cadena Ecoavisa, es máster en documental creativo y webdoc por la Universidad Autónoma de Barcelona, programa al que asistió gracias a una beca del programa Balboa para jóvenes periodistas. Ha sido productora ejecutiva, creativa, reportera, conductora en Ecoavisa, Ecuador TV, TC Televisión. Le agradecemos mucho a Carolina. Está con nosotros también Marco López, doctor en comunicación, en ciencias de la comunicación. Él es el líder del grupo de investigación de ciencias de la comunicación de la PUCE. Es experto en entornos digitales, publicidad y comunicación corporativa. También nos acompaña la doctora Albertina Navas, doctora en comunicación, periodista con 20 años de experiencia también en comunicación corporativa, institucional, política, con énfasis en el ámbito digital. Es autora de publicaciones de circulación internacional, representa a América Latina en la mesa de discusión de comunicación digital de la Red Global de Comunicadores Católicos CICNIS y es consultora senior de la región. Y finalmente, Paul Mena, periodista de investigación y catedrático universitario, ha dictado clases de periodismo en la PUCE, en la UDLA, en la UTE. Ha trabajado en varios proyectos internacionales, entre ellos los Panama Papers, el trabajo de los papeles de Panamá, que fue ganador de un premio Pulitzer. Es máster en periodismo digital por la University of Strathclyde y máster en estudios de la cultura, convención en literatura hispanoamericana. Gracias nuevamente, se los decía antes de empezar esta transmisión, gracias por estar entre nosotros. Hoy lo que queremos es discutir la importancia de la buena comunicación, del buen periodismo en estos momentos de angustia que vivimos a partir del coronavirus, del COVID-19, pero sobre todo de mucha confianza que me parece debe despertarse, nos parece debe despertarse desde la comunicación. Caro, estás en Guayaquil, bienvenida, sé que llueve, nos cantabas eso. Sí. La primera pregunta, y me gustaría que empieces por ahí, es ¿cómo los periodistas tienen este rol? ¿Cuál es el rol en este momento de los periodistas para generar calma a pesar de que sus noticias no traen calma? Yo creo que ahora más que nunca, hola a todos, perdón, hola a todos y gracias por unirse a esta transmisión. Realmente para nosotros creo que es un placer desde el periodismo poder hablar de lo que está ocurriendo. Yo creo que ahora más que nunca el rol del periodista está reivindicado. Yo creo que como periodista este es el momento que hemos estado esperando creo que toda la vida. Esto es prácticamente una guerra la que estamos viviendo y en este instante tenemos que saber cómo hacerlo. Hay muchas cosas que yo entiendo que hemos tenido que improvisar en el paso, muchas cosas que hemos tenido que conocer y probablemente tengamos que, cuando termine todo esto, ir también evaluando nuestras acciones, qué es lo que hemos publicado, de qué manera, nuestro rol en general además, pero también nuestros propios conocimientos, por ejemplo, en temas de salud, en temas de biología molecular, en especializarnos de alguna manera en estos temas, porque yo sigo un grupo, por ejemplo, de científicas que están en Twitter
y ellas todo el tiempo están corrigiendo incluso la fuente oficial como es el Ministerio de Salud y al propio Ministro de Salud, en algunos términos que se utilizan para el tema sobre todo de las pruebas, por ejemplo. Entonces sí creo que ahí el periodismo tiene que tal vez ir un poco más allá y tratar de poner sobre la mesa toda esta información porque crea mucha desinformación ahora mismo en toda este mar de información que tenemos a través de las redes sociales, ¿no? Yo creo que una de las cosas principales es nuestro rol ahora mismo de poder informar y contrastar también todo lo que está, especialmente en las redes. Hay tanta desinformación, tantas noticias falsas, que lo único que queda es tratar de escuchar y ver a algunos periodistas o esperar a algún noticiero que nos esté diciendo lo que realmente es. Entonces, creo yo que hoy más que nunca nuestro oficio es extremadamente importante. Es además, claro, es la voz a la que se pueden aproximar en este momento las personas. No tienen mucha posibilidad, quizá en otros momentos, en otros eventos, era muy normal que estos prosumidores salgan a la calle y transmitan mucho. Sí, ahora tenemos este toque de queda tan complejo que, que vuelve quizá una dinámica del encierro. Más bien nos presenta esta imposibilidad de ser todos productores de noticias. Y Marco, que quiero que un poco nos comentes al respecto, ¿qué pasa con lo que busca la gente? Es decir, en estos momentos tan críticos, esta cantidad de información es lo que busca la gente, busca mucha información, muchas fuentes. ¿Por dónde es que estas audiencias están buscando? Gracias, Jorge. Un abrazo cálido a mis compañeros y colegas de panel. Efectivamente, a ver, yo quiero empezar por un punto que topaba Carolina, y es que la forma de comunicación es casi, casi como de una guerra. Es un tsunami que se nos vino de pronto y en cuestión de una decisión de tenemos que confinarnos, cambia la vida y las relaciones de las personas. Y es aquí donde también la necesidad del consumo de información cambia, porque no se olviden que casi en los medios estamos habituados también a un ritmo de revisar de vez en cuando qué pasa en Twitter, qué aparece en los noticieros, qué aparece en los portales, qué aparece en los periodistas a quienes nosotros seguimos, a los colegas que están en el día a día construyendo noticias e información. Pero el momento en que sucede esto, en el mundo cambia la lógica del consumo noticioso y casi todo, el 77%, según datos de New York Times, de la población mundial está obteniendo información sobre el coronavirus a través de Internet y medios digitales, de nuevos soportes digitales, a través de streaming, lo que estamos nosotros haciendo ahora, a través del celular, a través de otro tipo de canales y medios. Y es ahí donde la gente empieza a tener un nivel de consumo muy acelerado, cambia la dinámica, la gente está conectada, está preocupándose por ver qué sucede, cómo van los datos. Hay un fenómeno nacional que se va desarrollando, que es esta necesidad de obtener datos, de saber cuántos más hay, si es que subió uno, si es que subieron 100, si es que fueron 500, si es que están en Guayaquil, si es que están en Quito. Y es un vicio social de obtener información. Yo me atrevo a hacer aquí una comparación y es casi, casi como el adicto con la necesidad de su droga. Eso es lo que está sucediendo ahora en la sociedad. Y esto nos lleva hacia otro proceso, que es también esta base de casi infoxicación, porque al tratar de conseguir información nos llega o estamos en contacto con información de todo lado, que no necesariamente es verificada. Es más, mucha de la información que circula no está verificada o resulta ser de fuentes falsas o de fuentes no confiables. Y ahí parte otra necesidad y es también educar a la gente, educar a la sociedad en cómo poder tratar la información que recibe a través de los medios digitales, porque encontramos de todo. Y es importante también que desde nuestro ejercicio profesional podamos darle a la ciudadanía instrumentos para que pueda discriminar qué puede ser cierto y qué puede ser falso. Hay que hacer que las personas sigan a los medios que están ya mucho tiempo, que tienen una trayectoria, los periodistas que van ejerciendo y a los medios nuevos, por supuesto, siempre y cuando tengan un respaldo sobre las fuentes con las cuales trabajan. Creo que eso es un tema muy importante que hay que tratarlo en algún momento. Muchas gracias, Marco. En efecto, esto despierta muchísimos temas.
muchísimos temas de discusión, de conversación, de análisis. Y uno de ellos es un término que hemos venido usando durante quizá los últimos 10, 15 años, que es la infoxicación, Albertina. Esta palabra, que cuando un poco la presentas a jóvenes estudiantes de comunicación o a personas no muy relacionadas al ámbito, la desconocen, pero siempre suena como atractiva, ¿no? Pero a la vez difícil de explicar. ¿Cómo has visto tú? Antes, por supuesto, teníamos muchos más elementos teóricos como para hablar de la infoxicación y ahora lo tenemos frente a nosotros cada vez más presente. ¿Cómo entenderla, Albertina? Buena tarde. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto compartir el panel con todos ustedes y con todas las personas que nos acompañan. Pues efectivamente, hemos venido hablando de la infoxicación desde hace algunos años y últimamente he escuchado y he leído un poco que quizás paralelo o con un leve cambio se habla también de infoobesidad, es decir, de esta suerte como de... Así como el cuerpo puede ir adquiriendo grasa y temas que no le favorecen y que no le aportan y que no le enriquecen, y va creciendo, creciendo, creciendo en aquello que no es esencial a su naturaleza, lo mismo pasa con la información. Y creo que en ese contexto el tema fake news es el que también más está abonando a esta infoxicación, infobesidad o como la llamemos, como un fenómeno muy complejo. Yo creo que tal vez la diferencia de lo que estamos viviendo ahora versus lo que se veía antes es que en un inicio la infoxicación se asumía como un proceso simplemente de sobrecarga informativa. No estaba necesariamente atado a la calidad de la información, sino a los grandes volúmenes de información que sobrepasaban nuestra propia capacidad de filtro y de respuesta. Ahora, además de esos volúmenes, bueno, no solamente ahora, desde hace años, estamos navegando en un mare magnum informativo cada vez más complejo, porque, por ejemplo, algo que se está recomendando mucho también en ciertos ambientes académicos es dejar de hablar de fake news por una razón. Al decir fake news, si hacemos una traducción directa, es información falsa. Y el fenómeno no es tan simple como información falsa. De hecho, como se habla en inglés hay palabras como mucho más precisas del fenómeno más completo, que puede ser misinformation, malinformation y disinformation, es decir, desinformación, malinformación y no sé si en español se diga no sé la traducción exacta de misinformation, pero es como todo este abanico de posibilidades que van desde la falsedad hasta la intención de daño y que muchas veces son hechos verdaderos en contextos falsos, hechos falsos en contextos verdaderos o incluso hechos verdaderos en contextos manipulados o en contextos que están solamente abordados desde un único ángulo. Entonces, quizá el tema que quisiera que pudiéramos abordar con la experiencia de todos los panelistas es este proceso tan complejo que estamos viviendo, que va mucho más allá de una sobrecarga de información y de información falsa, y que tiene todas estas aristas de complejidad, de manipulación, de componentes de veracidad que hace que cada vez sea más difícil de reconocer, y por eso en muchos casos se está prefiriendo hablar de patologías de la información más que de fake news o solamente de infoxicación como fenómeno único. Me parece una interesante propuesta. De hecho, sería interesante plantearnos desde ahí quizá la introducción a Paul Mena. Paul, tú has trabajado muchísimo con Big Data y una forma de mirar el trabajo con Big Data es que precisamente esa cantidad de datos nos ofrece mejor información, nos ofrece información tratada de manera distinta, diversa, pero que al trabajarla así nos acerca de alguna manera a tener eso, alejarnos de esa misinformation de la que habla Albertina. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Efectivamente, hemos visto que la gente, la audiencia, está ávida de tener certezas de lo que está pasando en su entorno. Nunca habíamos tenido en el medio en el que trabajo tantas visitas como ahora en estas últimas semanas. El número de páginas vistas casi se ha duplicado, y eso habla de que ahora la información es un producto necesario. Es necesario para la gente, para su vida diaria,
Y eso es lo que nosotros brindamos. Lo que nos hemos dedicado es a justamente darles a nuestros usuarios datos, pero no datos sueltos, sino datos en contexto. Es decir, aterrizar esos conceptos tan complejos, científicos, de los que hablan los ministros y los expertos, bajarlos hacia conceptos útiles para que la gente pueda desenvolverse bien en su día a día. Y bueno, parte de eso son las estadísticas. La gente quiere saber cuántos contagios más hay, cuántos fallecidos hay, en dónde están los focos de infección. Y lamentablemente la forma en que las autoridades nos han estado brindando los datos no es la más correcta, no es la adecuada. No tenemos todavía una cultura de gobierno abierto, de datos abiertos, pero está fluyendo la información. Eso, por supuesto, nos recarga más de trabajo a los periodistas, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Hemos estado digitalizando toda esa información que da en datos las autoridades para ofrecerles a nuestros lectores mapas o evolución en el tiempo, barras y una serie de elementos gráficos para que les permita, con un solo vistazo, tener una idea de lo que está pasando en este momento con respecto al coronavirus. Y en el con tiempo, historias. Paul, que eso me parece súper interesante de lo que está haciendo, el proyecto que tiene Paul ahora mismo en el universo, es súper interesante por eso, porque es que nos tiene la data desde que empezó todo esto, ¿no? Y eso es un gran aporte. Sí, el objetivo es ese, ¿no? Es que la gente con un vistazo vea un cuadro y diga, ah, ya, esto está pasando. Hoy en la mañana lanzamos un mapa por parroquias urbanas en Quito y Guayaquil, que es algo que nos habíamos planteado desde el inicio. Ya llevamos más de un mes en esta emergencia y eso nos lo habíamos planteado desde un inicio. Y vaya que nos ha costado tener la información tan a detalle como una parroquia y luego digitalizar eso en un gráfico. Y bueno, lo hemos logrado. Esperamos que con lo que vaya fluyendo la información poder mantener ese espacio, porque entendemos que eso es muy, muy útil para nuestra audiencia. Y hacia allá vamos. Creo que a eso debemos apuntar los periodistas, a dar información de utilidad para nuestras audiencias. Ahora, y aquí ya, en lugar de ir para la ronda y darle la vuelta a los panelistas, les invito simplemente a poder platicar un poco desde donde nos plantea esto último, Paul, que es esta necesidad de datos abiertos. Charlábamos con Albertina, que llegó al país apenas inició toda esta crisis. Y claro, no tenemos todavía información específicamente de cuántos contagiados, dónde están los contagiados, cómo se han movido, pero ¿no generaría eso más tensión, más rechazo hacia ciertas u otras zonas? ¿O cómo funcionaría esta cantidad de información adicional para tomar mejores decisiones? ¿Cómo lo ven? Déjame tal vez responder a mí también una de las cosas a propósito de mantener el hilo con lo que está diciendo Paul, porque yo creo que y no sé si Paul coincides conmigo, pero creo que uno de los principales problemas que hemos tenido en este tiempo ha sido el obstáculo a la información. Es una cosa terrible. La información que da el gobierno es como un teléfono roto, como estar jugando, como los niños estar jugando al teléfono que se dice una cosa con de plástico y con un hilo. Esa ha sido la comunicación del gobierno. Ha sido terrible. Te dicen una cosa un día y al día siguiente te dicen otra y todo cambia en 24 horas. Es impresionante. Entonces, yo creo que eso es lo que ha causado aquí como un temor enorme. Paul, tú querías decir algo. Sí, es lamentable tener que darte la razón, Carolina. La información como ha venido fluyendo de parte del gobierno no es la mejor, no es la más adecuada. Y en lugar de ser un aliado, la fuente oficial para aclarar las cosas, a veces uno dice, no, las cosas están más contradictorias, no aclaran bien. Y para uno mismo como periodista es como complicado buscar la luz para darle luz a la audiencia. Y las ideas a veces quedan colgadas o a medias. Y así uno a veces siente que está así como en una arena movediza, pero y sobre que es todo parte porque, de la emergencia, ¿no? pero había, por ejemplo, dentro de esta propia emergencia, ¿no? Hay información que tú pides, por ejemplo, cuando al inicio los médicos estaban denunciando
que no tenían, por ejemplo, mascarillas, que no tenían sus equipos. Estábamos al inicio de la emergencia. Estados Unidos, 3 semanas después, que está pasando este problema. Italia, España, está teniendo el problema de no tener los equipos de bioseguridad, pero en Ecuador fue desde la primera semana que no les estaban dando los equipos a nuestros médicos. Y claro, teníamos que hablar de eso. Recibía una cantidad de denuncias que ni siquiera podía procesarlas y obviamente con el temor de las fuentes de hablar porque trabajaban en hospitales públicos. Y exigíamos la información, pedíamos la información. Entonces, lo que hace el gobierno es obviamente crear estas ruedas de prensa sin la prensa, que se canalizaban preguntas que no sé si le pasó a Paul, pero en mi caso, por ejemplo, muchas veces las cortaban, no les ponían el contexto que yo pedía o incluso ni siquiera hacían las preguntas como yo las pedía. Entonces, claro, hubo estos canales de comunicación, sin duda, no se ha podido manejar de manera correcta. Hay mucha información, como dice Paul, que se está entregando equivocada. Paul, de hecho, en un chat ha podido notar cosas como que las parroquias que hay, ponen parroquias como Guayaquil en la información que están registrando de casos contagiados en el Ministerio de Salud. O sea, son unas cosas que si incluso los propios periodistas no se dan cuenta o no las comienzan a decir, esa es la información que fluye. Comienza a fluir esa información. ¿A qué otros canales y para qué otro tipo de actividades? Porque esa información es necesaria no solamente para los medios, sino que me imagino que incluso está para la propia comunidad científica, hasta para las propias organizaciones internacionales que están llevando este registro. Y esa es la información que se está enviando información oficial que se está enviando desde Ecuador. Ahí hay algo que es importante, voy a tomar la palabra, y es que justo en lo que plantea tanto Paul como Carolina, va esta necesidad de la que yo hablaba al inicio, y es que la gente busca la información, necesita datos. Uno cree que la gente llana y sencilla no necesita números, pero más bien a través de los números en este tipo de caso, del que estamos hablando en la pandemia que nos está llevando por encima, la gente se siente más tranquila sabiendo la información. No es que se alertan porque haya muchos más o muchos menos casos, sino que busca aterrizar su idea de qué es lo que está pasando, porque hablamos de algo invisible. Es algo con lo que luchamos, pero que no se mira. Los datos ayudan un poco a crear esta visión para la sociedad, para la gente, para todo el mundo, incluso en los barrios más humildes, tener la idea de saber cuánta gente se enferma, cuánta gente se recupera es muy importante. Y hay otra cosa, es que lo que se crea en este espacio entre la información oficial y la información que recibimos del contacto de gente en los hospitales, de la gente que se está quejando porque le faltan insumos o porque le falta atención, es lo que genera lo fake, no hablando solamente de fake news, sino que en este gran abismo que se crea entre la información oficial y la información que podemos dar, la gente busca rellenar estos ciclos de información y es donde empiezan a aparecer todas estas otras noticias con fines o políticos o fines sociales o fines de todo lo que hemos visto que ha ocurrido en estas semanas. Pero es importante justamente transparentar la información y tener información fidedigna. Fíjense que Nayib Bukele, que es el mandatario en Centroamérica que dio las primeras alertas sobre lo que pasaba en nuestro país, entre comillas, hace eco de que a veces información no contrastada. A mí me llamaron la semana anterior colegas de casi toda Iberoamérica preguntándome qué pasa, que se está acabando el mundo casi en el Ecuador, la pandemia hizo aquí efecto, pero ¿a qué se debe esto? Es a la falta de información fidedigna que no tenemos. Los medios luchan por construir la información, por darla, pero no tenemos una construcción sólida y constante de información por parte del Estado, que es el principal llamado a brindar transparencia en todos los datos. Entonces, incluso en el extranjero, los medios de comunicación se hacen eco de lo que ven que es un trending topic, Ecuador en crisis, Guayaquil SOS, Guayaquil en emergencia, y para los medios de otros países es tomar la información, contextualizar a lo que está ocurriendo sobre el coronavirus y exponerle. Entonces, el Ecuador en este margen, en este maremoto de noticias del que yo les hablaba, tiene este nivel de desinformación que es tenaz. Y yo creo que ahí aterriza la idea de lo fake, no necesariamente en lo falso, ¿sí? Sino en cómo las otras cosas se van construyendo. Voy a jugar, antes de darte la palabra, y quizá por ahí también puedes responderme, Albertina, solo para jugar de abogado del diablo. Estamos
como sociedad listos para esa cantidad de información, porque hace un mes, cuando se hablaba de ajustes económicos, la gente salió hacia las gasolineras a tanquear todos los vehículos porque escuchó que iba a ver una cadena. Es decir, ¿qué pasaría o qué es lo que pasa cuando en efecto tenemos muchos más datos, pero esos datos antes de que salgan a la luz ya empiezan a despertar en la gente muchísima incertidumbre? Disculpen, Albertina, continúa, por favor. Sí, 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 justamente uniendo un poco las dos cosas y siguiendo con el hilo también de la pregunta anterior, pienso que un hilo de comunicación o una de las fuentes puede ser el gobierno, pero también otra fuente es la información que vamos generando los ciudadanos a partir de nuestro propio comportamiento. ¿A qué me refiero? Se publicó un estudio, si no estoy equivocada, lo publicó el BID, de los distintos modelos de enfrentar la pandemia que han tenido los distintos países. Modelos no me refiero a ejemplares, sino simplemente estructuras con las que han decidido enfrentarlo. Y mostraban las diferencias entre cómo las medidas tomadas por Estados Unidos, por Italia, España, por algunos países de América Latina, Asia, etcétera. Y resultaba que el modelo aparentemente más deficiente en cuanto a aplicación de medidas versus resultados era el de Corea. Lo interesante es que Corea del Sur fue el caso menos restrictivo en cuanto a medidas de movilidad, pero el que más información tenía de trazabilidad de lo que hacían los ciudadanos. Entonces el gobierno sí tenía toda la información de absolutamente todo lo que hacían los ciudadanos y eso les permitía poner ciertas medidas de control, ciertas notificaciones o ciertos alarmas sobre determinados comportamientos que pudieran poner en peligro a algunas personas. Entonces volvemos a la reflexión que hacíamos un poco al inicio antes de empezar esta charla, es decir, la información viene de doble vía, no sabemos cuánto el gobierno esté levantando información sobre los ciudadanos. Yo particularmente como ciudadana, por ejemplo, llegué fuera del país unas horas antes de que cerraran al aeropuerto y si es que me están siguiendo, qué bueno, porque me parece a veces un poco triste que haya personas que incluso sabiendo el diagnóstico, consciente y voluntariamente salgan y pongan en riesgo a terceras personas, incluso sabiendo su diagnóstico. Entonces, en ese momento, cuando estamos bajo una situación de crisis tal, sí pienso que si bien es perfectamente pertinente la discusión de privacidad versus seguridad, en este caso sanitaria, estamos en un contexto de crisis tal que quizás sí sea un momento en que debamos abrir todos esos datos y que sean de doble vía, que el gobierno nos provea datos, pero que los ciudadanos también estemos dispuestos a permitir que haya una trazabilidad de nuestro comportamiento para no exponer a terceros. Gracias. Voy a partir un momentito acá para aprovechar que estamos, por supuesto, en vivo y que hay comentarios. Solo les voy a leer un par de comentarios y ustedes pues, podrán comentar al respecto. Alfredo Velasco nos dice que cuando se habla de infoxicación, los comunicadores realmente están cubriendo la información que busca la gente. Es una pregunta que se hace. En redes aún se busca información por parroquias de contagiados o busca dónde recargar oxígeno en su parroquia. Las tendencias en Twitter en Ecuador son sobre el coronavirus o la gente tuitea más sobre otros temas. Él se pregunta, como les digo, si estamos ofreciendo información sobre lo que busca la gente o si es más bien estamos, en lugar de decir dónde se recarga oxígeno, hablando todavía de contagiados. Esa es una pregunta y Andrés Calvo Piña dice que en los últimos años, debido a la crisis que atraviesan los medios de comunicación y el periodismo, algunas personas, incluso algunos colegas, desmotivan a las nuevas generaciones de estudiar periodismo porque consideran que en un futuro el periodismo tal y como lo conocemos desaparecerá y no habrá empleo. Sin embargo, y con el incremento de desinformación y las noticias falsas, el rol del periodista cambiará y por lo tanto se reinventará para no desaparecer. Uno habla de la información que manejan los periodistas y el otro un poco del futuro de la profesión. No sé si podemos ir con Paul, con Carolina inicialmente para comentar estas dos inquietudes. Quizá Paul con el tema de lo que están buscando la información y quizá Carolina, a mí me encantaría que nos puedas dar una visión. Eso, Paul. Y que Carolina nos dé una visión del futuro del periodista en estos tiempos. Siempre ha sido una discusión dentro de las redacciones de esa cuestión de si estamos dándole a la audiencia lo que la audiencia está pidiendo. Y creo que esta cuestión de medicamentos o insumos como el oxígeno, ya la gente está gritándote y necesitamos, esto es lo que necesitamos saber, esto es lo que necesitamos para sobrevivir. Y
y sí hemos hecho el ejercicio de buscar dónde están las empresas. Sería buenísimo tener una base de datos con las empresas y específicamente con qué servicios da y brinda cada empresa con su ubicación. Tener eso sería genial y poderlo compartir para que la gente ahora mismo que esté en su casa vea dónde está cada empresa y pueda ir y pueda cruzar esto con lugares sensibles de contagio por aglomeraciones y planificar sus rutas. Eso sería como lo ideal. Con el nivel de transparencia y rigor como se recolectan los datos aquí en Ecuador, es bastante complicado, pero hay que ir construyendo ese escenario para dar el servicio a la audiencia. Por supuesto que nos hemos planteado esa necesidad de dar ese tipo de información a la gente y esperamos concretarlo al corto o mediano plazo. Sí nos hemos planteado. Gracias, Paul. Perdón, me gustaría solo complementar claro. una cosa de lo de Paul. Disculpa, Carolina, que me meta en tu parte. Es que, por ejemplo, mira cómo varía el consumo de información en Twitter en estos días. Es hasta paradójico en algún momento, porque pasas de estos trending topics de Ecuador, SOS, Guayaquil, SOS y todo lo que conversábamos antes, a que hoy en la mañana empezó como trending topic Messenger Z. Y el COVID desapareció y la gente está matándose sobre Messenger Z, hablan sobre cualquier otra cosa, sobre temas. La audiencia en sí es móvil, ¿verdad? Y comparto esta idea de que no se trata de darles lo que necesitan, sino de proveer información. Yo creo que va por ahí el tema, no construir la información para una audiencia como en un mercado exactamente. Algo que es importante y que quiero dejar en reflexión también para conversarlo más luego si nos da el tiempo, es que aquí en el Ecuador con esto también vemos una necesidad de algo que nunca pasó, y es que en el Ecuador no existe el mercado digital, por ejemplo. No podemos nosotros comprar cosas, no existe el comercio digital, y es terrible porque tenemos que ver personas en Facebook que te dicen voy a comprar, yo le hago las compras y le cobro $30, me manda su lista, ya vemos cómo me paga, cosas por el estilo. Entonces vemos también que en eso las empresas tienen un jalón de orejas muy fuerte, porque vemos que tampoco como usuarios de mercado se nos brindan posibilidades para poder enfrentar algo como lo que está sucediendo. Bueno, yo voy a responder a Andrés Calvo Piña, que dice que en algún momento los desmotivaron. Andrés, no sé quién te desmotivó muy mal, pero si me escribes en algún momento yo te motivo de nuevo porque yo soy una apasionada de este oficio. Pero tengo que decirte que yo no recuerdo que desde que empecé a trabajar en medios que no se hable de crisis. Sí. Es que en este país todo el tiempo se habla de crisis. ¿De qué no hablamos siempre nosotros en general? Una crisis del país, crisis obviamente que afecta a todos los negocios y por supuesto los negocios también de los medios de comunicación. Entonces, realmente yo creo que eso al final son impedimentos ya mentales que nos estamos poniendo, sobre todo para cumplir sueños o deseos, y en esto el periodismo es un oficio de vocación. Entonces, más allá de quien te dice, no, te quiera poner temor de que tal vez este no es un buen negocio seguir esta carrera, yo creo que ya depende mucho de cada uno de nosotros, ¿no? Y de irse reinventando también. Bien, tenemos tantas redes sociales ahora mismo que son espacios de comunicación. Yo les decía esta mañana que me invitaron, de hecho, a una charla justamente de la universidad, de la PUCE, me invitaron y les decía en la clase a los chicos que ahora mismo ellos no pueden creer que deberían estar sentados en sus casas viendo televisión o TikTok todo el día. Ellos son periodistas en formación. Y creo que aquí la academia también tiene mucho que ver en esto. Por ejemplo, ahora hablamos de la desinformación. ¿Por qué todos los estudiantes de periodismo que están ahora mismo y que tienen la guía de profesores que además también son periodistas, ¿por qué no hacen algún tipo de observatorio de por lo menos verificar, no sé, 5 o 10 noticias al día, de estar en actividad, de entender también cómo funciona esto en lugar de solamente ser observadores, sino que también pueden ser actores en este instante, de dar algo a la sociedad? Cuando hablo de ese tipo de actores, hablo de entregar algo a la sociedad. Sin necesidad de estar saliendo en casa, pueden hacer un trabajo de verificación. Pueden hacer un trabajo también de Big Data, de estadísticas, de comenzar a recopilar información.
porque de hecho los periodistas, Paul tiene esta posibilidad, aparte de su experticia en aquello, que es tan importante en este instante. Yo he tratado de comenzar a recopilar el tema de las cifras de los muertos, por ejemplo, en Guayaquil. Muy complejo, y sobre todo si tienes que estar trabajando a la par en otros temas. Entonces, si los jóvenes que están ahí, que tienen una guía y que pueden hacer esto, ¿por qué no lo están haciendo? Al final yo creo que esto es como un poco deberíamos de replantearnos nosotros mismos como sociedad, ¿no? Es lo que estaba diciendo Marcos también en este momento, las empresas jalón de oreja porque no tienen ni siquiera una cuestión digital para que podamos hacer nuestras compras de manera segura. Pero yo creo que al final es como todo nos está pasando y esto tal vez, ojalá que no nos pase encima, que esto se acabe y que al final no nos deje ningún tipo de elección. Porque yo creo que la elección es para absolutamente todos, incluso, Andrés, te lo digo, hasta para los propios jóvenes periodistas o los periodistas que tal vez están guardando cuarentena en casa y que no pueden salir, pero que no hacen más allá de algo, ¿no? Para poder aportar a través de su oficio, a través de lo que hace, de su carrera, de su misión incluso de vida, aportar en algo a la sociedad. Gracias, Carolina. Yo coincido contigo, no recuerdo muchas clases ni momentos en la profesión en la que haya habido más que motivación a partir de la crisis. Creo que eso es un mensaje importante y te agradezco por eso. También hay otra pregunta interesante que nos plantean. Nos dice Yesenia Rivera, que es graduada de la PUCE, que dice: ha sido un montón de información la que ha llegado, en su mayoría noticias falsas, que ahorita se difunden mucho más rápido debido a todas las aplicaciones. Un ejemplo es WhatsApp. Ella se pregunta cómo podemos controlar todas las cadenas, si este espacio que es WhatsApp, por ejemplo, puede tener algún tipo de control. Vamos ya a ir a esa respuesta. Diego ellos habla de quizá que planteemos un comentario de las fake news como un negocio, ¿sí? O un arma ligada a la transformación de ideologías. Y bueno, hay un par de preguntas que igual les voy a dejar para después, pero Yesenia habla de WhatsApp, ¿no es cierto?, de esta cadena interminable de mensajes, y por otro lado, Diego Hoyos habla de las fake news como arma, como una manera de ligar ideología y transformarla e incluso llevarla a un negocio con un fin particular. Quisiera referirme brevemente a estas dos preguntas muy interesantes y muy importantes. Bueno, el tema de WhatsApp es realmente muy difícil de controlar, digamos, porque WhatsApp, al ser una plataforma de mensajería instantánea, no tiene una trazabilidad pública como pueden ser Twitter u otras que tienen una API o que podamos conectarnos a la información pública que procesan. Entonces, yo creo que ahí es un tema de responsabilidad de cada persona. Yo recuerdo que en mis clases de periodismo a chicos jovencitos de 17 a 18 años en su primer semestre de periodismo, cuando hablábamos de fake news, hace poco, un semestre, un poco menos, les pregunto a ellos: chicos, ¿quiénes creen ustedes que son factores de diseminación de las noticias falsas o de los fake news? Y todos, al unísono, me dijeron: mis papás. ¿Y por qué? Porque, digamos, ellos... La tía que comparte las noticias. Exactamente, entonces ellos me decían, es que, profe, dice, el problema no es que usen la tecnología, es que le dan forward a todo. Y eso es verdad, es decir, estamos viviendo en un entorno del forward y lo lamentable del forward es el forward bajo el argumento de por si acaso. Yo no sé si es verdad o no, pero por si acaso te lo paso. Y por si acaso, se hace un bulo que incluso afecta la imagen de un país en un determinado momento. Entonces, yo pienso que como ciudadanos y como personas, creo que nuestro primer nivel de responsabilidad es no compartir aquello que no está verificado. Olvidarnos del argumento de por si acaso, y como decía Cristian Espinosa hace unos días que me pareció muy interesante, si tú no sabes que esta información es verdadera, deja esa noticia en cuarentena. Es verdad, no compartamos nada que no estemos seguros de que es verdad. Y hay 3 preguntas socráticas que el otro día yo publicaba en mi Facebook y le decía a la gente: antes de publicar algo en redes, pregúntate, 1, ¿es verdadero? 2, ¿es bueno? 3, ¿es útil? Porque el solo hecho de que sea verdadero tampoco es licencia de publicarlo
en todas las redes, porque puede ser información sensible para otras personas. Por ejemplo, puede los ser, muertos, Albertina. por supuesto. Que eso fue muy Eso criticado también. Exacto, no tenía compasión con el dolor de las personas, con lo que estaban viviendo, con lo que estaban viendo, con lo que estaban haciendo. Entonces, eso lesionó de una manera muy seria, no solamente la imagen del Ecuador, sino también la situación que estaban viviendo estas personas. Y de ahí brevemente quería referirme al otro punto para dejarles a ustedes su aporte sobre si el tema de estos procesos de desinformación puedan ser negocios. Yo quiero responder con un caso concreto de Centroamérica y les invito a la persona que nos hizo la pregunta a que busque en Google el negocio de los net centers. Lo que en Ecuador llamamos troll centers, en Centroamérica se llama net centers. Y hay un estudio buenísimo de un compañero periodista de Guatemala, Luis Azardo, que durante 10 años documentó cómo era la estructura de estos troll centers en Centroamérica. Y llegó a mostrar, a determinar y mostró evidencia de que hay estructuras de, por ejemplo, una media de 60 personas para troll centers con presupuestos aproximados de $450,000 por troll center. Entonces, ese dinero tiene que salir de algún lado y tiene que tener un fin. Entonces, si la pregunta ¿es un negocio? Sí. La discusión es enorme de dónde, de quién y de qué fuente, pero de que es un negocio muchas veces, la respuesta absolutamente sí. Yo quisiera complementar, si me permiten, lo que Albertina acaba de decir, y es que efectivamente es un negocio, pero tras ese negocio casi siempre hay mucha participación ideológica. Es de donde sale y se mantiene. Y esto es importante aclararlo frontalmente. ¿Por qué? Porque es donde se generan las tensiones sociales a través de esta construcción de noticias que pueden ser falsas o pueden ser verdades contadas a medias o conexiones falsas o contenido engañoso, contenido impostor, todas las variaciones que hay desde la clasificación de la literatura terminan teniendo atrás un valor ideológico, un valor político. Y eso es importante aclararlo. Y claro que son un tremendo negocio. Hay empresas, sobre todo en México, que están radicadas en Centroamérica, en Sudamérica y algunas en España, que se dedican a hacer millones de dólares trabajando a través de lo que nosotros conocemos como troll centers. Y eso es comprobado, ¿no? Y únicamente también para terminar esta parte de mi intervención, es que es importante que entendamos que esto del forward, el compartir y que siempre nos llega en los de la familia que la mejor cura para el coronavirus es el jengibre o el eucalipto, cualquier otra cosa, o agua con 3 gotas de limón y bicarbonato en ayunas. ¿Por qué termina pasando? Es porque también necesitamos cultura digital. Yo creo que la gente, la sociedad, nuestros padres, la gente mayor necesita trabajar en temas de cultura digital y aunque ustedes no lo crean, el Estado tiene también mucho que ver en eso, en cómo informa y en cómo construye la idea de qué es bueno y qué no y hasta dónde se comparte y hasta dónde no. Es parte de lo que también la cultura social a través de la cultura digital puede desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Les sigo compartiendo algunas de las inquietudes. Malú Muñoz Borrero dice que un tema muy importante que toparon referente a las empresas tiene que innovar el mecanismo de su venta al por menor. En este momento los usuarios necesitamos más productos que lleguen a la casa de la marca comercial y preferimos al precio, dice que preferimos al precio y que siempre adquirimos algo más bien relacionado específicamente a las encuestas. Andrés agradece la respuesta. También hablaban de lo peligroso que es, claro, la comprobación de la información, sí, lo decía Philip aquí, decía, ¿cómo se puede verificar la información si dada la peligrosidad de entrar en contacto cara a cara, en este momento los periodistas están confirmando la información por teléfono, eso es lo que dice él, ¿no? ¿Cómo vas a contar los muertos en Guayaquil por teléfono? ¿No era una condición del periodismo actuar con los 5 sentidos? Quizá una pregunta un poquito más contestataria, ¿sí? Frente a la labor periodística. Y Esteban Corral tiene una pregunta larga, pero particular, dice, ¿no creen que el reto de nosotros los comunicadores es enseñar a leer imágenes y reconocer semas que las vuelven falsas? Es decir, por un lado, habla de esta verificación tan compleja en tiempos periodísticos, que quizá aquí le quisiera dar la palabra a Carolina, y por otro lado, quizá Albertina, quizá Marco pueden hablar de este rol de los comunicadores frente a la detección de estas noticias falsas. Claro. Yo empiezo, ya. Por favor. Bueno, hablaste de varias cosas, Jorge.
Sí, sí, sí. La primera era más bien un poco este comentario que él nos lanza sobre cómo se puede verificar algo, cómo utilizar estos 5 sentidos si no podemos salir. Bueno, en teoría no podemos Ok, salir, va ok. por ahí, ¿no es Y cierto? eso va directamente a los periodistas, porque creo que Albertina dio unas herramientas espectaculares para no estar compartiendo cualquier cosa. Pero en el caso de los periodistas, primero, varios periodistas sí han podido salir a las calles a verificar algunos, por ejemplo, de los casos de los muertos. Primero, o sea, algunos periodistas sí lo han hecho. Se han ido, son sobre todo al inicio, cuando tal vez no eran tantos, salían todos estos videos que la misma gente publicaba para tratar que las autoridades, llamar la atención de las autoridades para que vayan a estos sitios a recoger los muertos. Aún así, los periodistas al día siguiente, porque esto casi siempre se daba en la tarde-noche, iban y trataban de ir a recoger esta información. Ahora, bien, estamos en un momento en el que la seguridad es algo extremadamente importante porque no queremos contagiarnos. Y claro, aunque se tengan todos estos equipos que en los medios nos han podido proveer, creo igual que una llamada telefónica sí es una forma también de poder verificar. ¿Y a qué voy? Podemos detectar muchas veces, no sé si solamente es la experiencia también de entrevistar constantemente a gente y poder saber un poco cómo manejan su comportamiento, de que una persona en ese momento que ha perdido a alguien, pues no sé, tal vez no se está riendo, vemos su voz del dolor y es más, muchas veces cuando contactan con un periodista es porque necesitan algo. Están necesitando en este caso que hagamos público esto para que las autoridades vayan. Entonces, claro, finalmente puede lograr ser verificable. No sé si en todos los casos, porque hasta ahora la fuerza de tarea habla, por ejemplo, si hablamos solamente del caso de los muertos, habla de que han levantado alrededor más de 700 cadáveres, pero sí en algunos de esos se han podido verificar porque la fuerza de tarea y la policía y bueno, los demás grupos que están encargados de aquello han podido ir al lugar a levantar, por ejemplo, los cadáveres. Entonces, claro, las autoridades también nos han reconfirmado esa información. Entonces, yo sé que no, obviamente no estamos ahorita haciendo el periodismo que tal vez estábamos acostumbrados. Estar en las calles, es más, acercarnos a las fuentes, el hablarle cuando una persona lloraba por cualquier otro caso, alguna entrevista que yo he hecho, yo soy de las que puedo acercarme y primero la calmo antes de seguir conversando. Es decir, sí, tenemos estos encuentros, ¿no? Que lamentablemente ahora mismo no podemos hacerlo, pero creo que es una cuestión de supervivencia, literalmente, de mantenernos sanos para poder seguir informando. Es necesario en este momento. Y tal vez hemos tenido que cambiar la dinámica, pero no por eso tenemos que dejar de ser rigurosos. Sí, yo quisiera complementar un poco esta idea de Carolina. Por favor. Sí, o sea, efectivamente, en la escuela tradicional de periodismo nos enseñaron que uno de los sentidos del periodismo, del periodista, es estar. Si no estás ahí, ¿cómo lo cuentas? Eso ahora no es posible por un tema de seguridad. Hay periodistas que ya han fallecido. No queremos héroes, queremos periodistas. Eso es algo como esencial de comprender. Ahora no es porque no puedo estar, no cuento nada. Yo tampoco. Tenemos ahora muchas herramientas digitales que nos permiten confirmar la veracidad de una noticia o no, de un hecho. He leído con mucho gusto reportes de algunos medios digitales donde los periodistas no estuvieron en el lugar, pero utilizaron muchas técnicas a través de las cuales lograron confirmar, contrastar bien la historia y luego contar bien la historia, y uno parecería incluso que el periodista estuvo ahí, no estuvo, pero se unió a chats y sacó de familiares, por ejemplo, que estaban en esta angustia del cadáver del familiar perdido, y se unió a esos chats y sacó videos, sacó audios, sacó fotos de esos chats, hizo largas entrevistas a cada uno de los familiares, y luego cuenta sus historias y las complementa con estadísticas. Esa es la forma en que debemos hacer el periodismo ahora. Ahora, claro, si cuando pase la emergencia sanitaria podemos complementarlo con reportería de campo, muchísimo mejor. Pero
eso, no es que porque no podemos estar ahí, pues los periodistas ya no hacen nada, y si hacen algo desde casa, pues es de periodista cómodo que no puede hacer bien su trabajo. Eso para nada. Ahora hay muchas herramientas digitales que nos permiten hacer un trabajo de alta calidad y confirmando y contrastando cada una de las relaciones que vamos a poner en nuestro reportaje. Eso es totalmente posible. Gracias, Paul. Gracias, Carolina. Les planteaba a ustedes dos, sí, muy bien, este rol más bien periodístico. Y le planteaba a Marco y a Albertina y a Marco, esta repregunta que hace Esteban Corral sobre este rol de los comunicadores para ayudar a detectar. No solo está el tema de poner en cuarentena, porque hay noticias noticias falsas que eventualmente salen a la luz, salen al público. Y cómo funciona el rol del comunicador en este sentido de poder ayudar a ser casi un detector o que la gente aprenda a detectar estas noticias falsas. Bueno, yo Albertina, creo Marco. que ahí hay algunos tips quizá muy sencillos. A veces uno piensa, puchica, tengo que aprender megaprogramas de estadística o de programación. Y a veces son realmente formas de verificación muy sencillas. Por ejemplo, primero creo que es importante cuando uno toma un dato de una fuente, ver si es, por ejemplo, una cuenta verificada. En el caso de Twitter, por ejemplo, hay muchísimas cuentas parodia de los medios y también cuentas parodias de los presidentes o de las instituciones de gobierno. El famoso Mercioco, por ejemplo, en el caso del comercio, o de a todos los presidentes y a todos los medios de comunicación con una letra distinta e incluso hacen la misma imagen, de manera que uno tiene que estar muy atento a darse cuenta si esa es la cuenta oficial y si esa cuenta está verificada. Entonces, ese es un tema básico de inicio. Segundo, hay un tema que a veces se nos pasa por alto y es el de la búsqueda inversa de imágenes. Por ejemplo, no sé si recuerdan hace años cuando Diario El País de España, con toda su trayectoria, publicó una foto falsa de Chávez cuando pensaban que se había muerto. Y era una foto que correspondía a 5 años antes en otro caso. Pues en Google, en la ventanita donde nosotros solemos teclear la búsqueda que vamos a hacer, también hay un icono de una camarita. Entonces, si uno le da un clic ahí, puede hacer una búsqueda de imágenes en lugar de texto. Entonces, de pronto, si le llega una imagen de la que tiene duda de su procedencia, puede hacer una búsqueda inversa de Google de imágenes, subir esa imagen a Google y ver si esa imagen, por ejemplo, ya se había publicado, en qué medio se ha publicado y desde hace cuánto se ha publicado. Porque de pronto, si está en el contexto de que esto acaba de pasar o pasó ayer y resulta que esa imagen circula en medios desde hace meses o desde hace años, pues ya es una pauta de falsedad, quizá no de la imagen, pero sí del contexto. Y un tercer tema que también les recomiendo es en Google pongan en la ventanita Amnistía Internacional Verificación de Videos. Les va a salir un link en el cual ustedes van a abrir un portal y pueden pegar el URL, es decir, la dirección electrónica de un video, pegan ahí y les da la metadata del video. Es decir, toda la información original de cuándo ese video fue creado, fue subido, la autoría, etcétera. Y si bien no es una información 100% concluyente, porque eventualmente también se puede alterar, al menos es una referencia ya mucho más sólida de si ese video pudo haber sido anterior al tiempo al que nos están refiriendo. Entonces eso, y una cuarta recomendación para mí, siempre acudir a portales de verificación de datos o fact-checking. Ya tenemos en Ecuador algunos, creo que se llama Chequeado, y algunos otros que son de referencia. Entonces, solamente por resumir, verifica si la fuente es oficial y no una cuenta parodia. Haz una búsqueda inversa de imágenes a través del icono de la camarita de Google. Busca la metadata de un video a través de este portal de Amnistía Internacional. Y también refiérete a portales de verificación de datos que están disponibles al público. Muy bien, gracias, Albertina. Más preguntas llegan y agradecemos muchísimo a la gente que se está enganchando a esta transmisión. Caro Díaz Escobar dice, ¿se puede decir que el rol del periodista se ve limitado parcialmente por lo que ciertas autoridades en el poder desean transmitir? Muchos medios han perdido la credibilidad debido a esto y los medios masivos ganan poco más espacio y confianza entre la gente. Cuando dice medios masivos, asumo que está refiriéndose quizá a los medios digitales
Y aquí va un poco esta pregunta que siempre cae en estas conversaciones, ¿no? Es decir, estos entornos digitales le quitan, le suman, le complementan la labor de los medios tradicionales. Yo quiero planteárselo a todos ustedes, cómo ven esta convergencia en la que estamos ahora abocados. Estamos desde hace 20 años ya viviendo esta convergencia con medios digitales, pero cada vez que suceden este tipo de eventos, bueno, nunca sucedió un evento como este, pero cuando apareció el evento del paro en octubre, cuando llegan las elecciones, cuando hay un evento de altas dimensiones, aparece esta pregunta: ¿qué pasa con los medios digitales y los medios tradicionales? ¿Cómo conversan entre sí o cómo discuten entre sí? Si les parece, vamos con Carolina, con Paul, con Marco y con Albertina. Yo creo que los medios digitales están haciendo una labor fantástica, ¿no? Tal vez hacen falta algo más de recursos para ellos, para hacer más Big Data sobre todo, más recopilar y dedicarse a eso y tal vez muy probablemente trabajar un poco en los formatos, es decir, más animaciones, como los tienen otros grandes medios digitales en el mundo. Pero yo creo que aquí felicito abiertamente a todos los medios digitales, hacen un trabajo fantástico. Están haciendo cosas que muchas veces los medios tradicionales no lo hacemos. La Barra Espaciadora, GK, Susana Murán en Plan B. Es decir, están contando unas historias maravillosas y yo creo que ahora mismo las historias también es lo que necesitamos, justamente por todo lo que hemos estado hablando de esta hora que llevamos conversando. Hay tanta información y creo yo que entonces ahora mismo entraríamos al tema de la forma, ¿no? Entonces, la forma también es muy importante de cómo contamos esto. Si, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, a veces el número de los muertos se están convirtiendo en eso, como en un dígito más, en una cifra más. Empezaron cuando con tristeza la primera persona que murió, al día siguiente que era su hermana, la segunda persona que murió, y de repente esto se convirtió en un dígito que veíamos al inicio también con angustia de que subiera y que ahora solamente nos alarmamos, uy, ya van 300 y pico de muertos. Y se convierte en un dígito empezando por los voceros de las instituciones públicas que están, de las voces oficiales que están diciendo esto. Hablan de los contagiados positivos, de los muertos, pero como una cifra más. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando también los medios reproducimos esa misma información porque estamos cayendo en lo mismo que ellos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho sobre todo los medios digitales? Le han dado rostro a esas personas. Ese que parece un número para las fuentes oficiales y para algunos medios de comunicación, lo que está haciendo el periodismo digital es ponerle un rostro, contar esas historias. Esas historias además que son de las personas comunes, los que están, la señora tal vez de la tienda, qué sé yo, el señor que hacía obra social en su barrio, es decir, está contando eso y que también es importante darle valor. Yo creo que sí, que más bien a quienes deberían de replantearnos, como siempre, son a los medios tradicionales, replantearnos cómo estamos haciendo este oficio, si seguimos haciéndolo de la misma manera. También es un poco, cada uno tiene como su espacio, ¿no? Es decir, la gente también está esperando de los medios masivos cierta información condensada, que la pueda escuchar un poco más rápido. Entonces, en los medios digitales, yo creo que la gente sabe que va a leer historias y entonces se interesa y abre y puede dedicarse una mañana prácticamente a leerlos, ¿no? Lo que tal vez en un noticiero no tenemos tanto espacio. Pero aún así, creo yo que sí, que hay muchas formas, hay muchas cosas que hay que reevaluarnos. Y por eso yo les decía al inicio que importante también la academia que entre aquí, porque yo creo que ahora mismo deberían estar haciendo, estar observándonos, ¿no? Estar viéndonos, porque yo creo que a la larga, más allá de criticarnos, creo que puede salir algún documento muy importante desde la academia, que puede ser hasta científico, en el que se dé valor también a qué podríamos mejorar. Que si algo similar nos vuelve a tocar a la vuelta de la esquina, esperemos que no, pero en todo caso que nos coja más preparados y que nos lleve a sortear esta emergencia y estas cosas que son tan inmediatas de una manera distinta, que ya conozcamos algunas herramientas, por ejemplo, como un manual de procedimientos en formatos para poder utilizar, cuáles tal vez sean
los más dinámicos para poder informar, o incluso un manual de seguridad, porque creo que hemos también tenido que ir improvisando según la pandemia se fue extendiendo en el país. Gracias, Caro. Yo la quiero misma pregunta para el resto, sí. porque o sea, creo que también la tendencia es que se va a borrar esa diferencia, a futuro se va a borrar esa diferencia tan marcada entre medios tradicionales y digital. La tendencia es irnos digitalizando medios tradicionales y usar porque ya está el futuro. Y ahora esto sí tiene que ver con algunos cambios, bueno, que ustedes habrán reflexionado más en la academia, pero lo que vemos ahora, como decía Carolina, es justamente esa capacidad que tienen los medios digitales de profundizar en las historias, porque de pronto por los formatos del medio tradicional hay que llenar los espacios, hay que llenar el número de noticias, de notas que tu audiencia está requiriendo, la inmediatez con que le puedas dar una noticia verificada, contrastada, verídica, pero tiene que ser la noticia ya. Entonces, ya no hacemos solo una noticia para el periódico, un número de noticias para el periódico, un número de noticias determinada para el impreso, sino que noticia tras noticia en nuestra página web. Y esa es la dinámica del medio tradicional. Eso no es lo que hacen los medios digitales alternativos, no tienen esa presión, su audiencia no está demandando eso de ellos, y ellos han sacado, han preferido por profundizar en la historia, y lo han hecho de manera muy buena. Yo también he leído con mucho agrado y admiración lo que ha publicado GK, La Barra Espaciadora, Plan B, y creo que eso suma, ¿no? En todo el matiz de contenidos que la audiencia puede tener, se van complementando unos medios con otros, y eso le hace muy bueno al periodismo nacional. Sí. Gracias, Paul. Antes de continuar, creo que voy a introducir solo una idea adicional. Una de las preguntas dice que nosotros estamos hablando de periodistas y quieren entender cuál es la distinción entre un comunicador social y un periodista, que me parece una pregunta interesante, una pregunta que podríamos intentar responder rápidamente. No sé si Marco, Albertina, que nos pueden ayudar con eso. Sí, solamente voy a tomar el hilo de lo que estábamos conversando y enseguida con gusto puedo dar un criterio al respecto. Hay algo que es importante cuando hablábamos al inicio de esta necesidad de la gente por entender qué es lo que está pasando con este enemigo invisible que tenemos, esta guerra contra algo que no vemos, que es el coronavirus. Pero más allá de los números, como bien planteaba Carolina, hay estas historias que están tras los números que sí vemos, que son necesarios, pero que a través de una historia reflejan que esos números son personas, son seres humanos, que no es que el Estado te dice hay 300 y pico de muertos y ya, y no pasa nada más. Y hemos caído en estas últimas 3 semanas en ver cómo crecen los muertos, pero es un número que va ascendiendo y no sabemos todo lo que hay detrás, incluso gente que no recibió atención, posiblemente gente que no logró llegar al hospital. Hay muchas cosas que deben pasar ahí que seguramente deben ser construidas. Yo esperaría que mientras se vaya superando la crisis e incluso en el mundo, haya un gran trabajo periodístico para que esto quede asentado en un documento histórico que debe quedar en servicio de la humanidad, más allá de un manual o de cómo actuar, que es muy, muy necesario, por supuesto, es también dejar este hecho histórico asentado en algún lado, ver qué en realidad pasó, porque lo que nos ocurre aquí es todo el Estado informándote de número de muertos, número de enfermos, número de contagiados, número de posibles y todo, lo viven todas las grandes naciones, inclusive los Estados Unidos con sistemas de información mucho más sólidos, con una data mucho más amplia, no sé si transparente exactamente, pero tienen mucho más acceso a la información, pero corren la misma suerte. Los reporteros, los periodistas en Estados Unidos, en Europa, en la China, no, ni se diga, y en todo el mundo está pasando algo similar, y es que necesitamos saber qué es lo que va pasando. Yo creo que los números en el futuro irán difiriendo mucho y serán muchos más, los enfermos, los muertos, todo, cuando esta información vaya consolidándose y realmente
vaya transparentándose en todo el sentido. Y sí, yo creo que el periodista hoy en día también, a más de tratar los números, debe tener esta habilidad de saber cómo humanizar la data. Y eso es importantísimo. La gráfica, los colores en los portales digitales y todo esto, yo creo que vamos allá. Yo creo que vamos a tener una comunión entre los medios tradicionales, entre comillas, y los digitales, en cómo van a tener que modificarse, cómo va a tener que mutar la información y la construcción de la información, que creo que es donde radica esta diferencia actualmente. Yo creo que es en la manera en la que se muestra y se construye. Sobre el tema de la comunicación social y el periodismo, es un tema un poco académico, complejo. Yo particularmente desde la posición y mi expertise de investigador, creo que la comunicación social se vino estudiando hasta los años 70 como un fenómeno que se daba a través de los medios masivos y otras cosas, y el periodismo fue perfeccionando la práctica de la construcción de información, tratamiento de datos para obtener información y consumo de datos y fuentes a través de los medios. Entonces yo creo que es más una diferencia de tipo histórica, más que de decir si son o no son lo mismo. Yo creo que la evolución de la comunicación social hacia los años 70 cambió hacia el periodista práctico, entendiendo el rol y la función que en la sociedad se daba. No creo que haya una diferencia así mayor más que esto, que es una cosa más epistemológica, y hasta ahí nada más creo que llega ese tema para mí. Muy bien, antes de continuar, Albertina, quisiera también que podamos responder un par de inquietudes. Dos preguntas van hacia un tema similar sobre la deontología y la ética, ¿sí? Las noticias falsas, el manejo de noticias falsas puede relacionarse con eso. Hay un par de preguntas en las que se menciona que quizá lo que hace falta, es lo que nos comparten, es un código de ética más claro para los periodistas del país. Y otra pregunta nos habla de si existe un código deontológico particular para los medios digitales o si es del mismo que existe para los medios tradicionales. Es decir, claro, hay preguntas que esta conversación despierta, sobre todo sobre la ética, el manejo de información, la deontología. Bueno, yo creo que los valores son relativos al ejercicio del periodismo, no a la plataforma en la cual se publique. La plataforma en la que se publica finalmente es anecdótico, es decir, responde al canal que tú estás escogiendo, pero el valor de una historia periodística justamente está en eso, en la calidad de la información, en el contraste de la información, en la calidad de sus fuentes, en la calidad narrativa, etcétera. Entonces, los valores tradicionales del periodismo son exactamente los mismos. Un poco lo que hablaba Marco, lo que ha ido cambiando y se ha ido renovando, quizás son los recursos tecnológicos con los que podemos enriquecer una historia. Pero los valores de base, por supuesto que siguen siendo los mismos. Y los periodistas tenemos que seguir buscando eso. Entonces, en cuanto a ética o deontología versus de un periodismo digital versus otros tipos de periodismo, no veo yo que haya ninguna diferencia. La reflexión que sí quisiera dejar sobre la mesa, que me preocupa en estos días en redes sociales, no solamente atañe a los periodistas, sino a los ciudadanos. Y es que siento una narrativa en que se está polarizando la conversación de unos contra otros, pero se ha vuelto bandos de los tontos versus los inteligentes. Entonces, los inteligentes señalan a los tontos que salen a la calle y exponen a otros a contagiarse. Pero es una narrativa muy agresiva, es una narrativa un poco violenta, es decir, no es una narrativa que rescate la necesidad de estar en casa desde una lógica positiva, desde un enfoque sanitario, sino desde la lógica de yo estoy haciéndolo bien y tú lo estás haciendo mal. Entonces la narrativa que estamos viendo en redes sociales se ha vuelto los conscientes versus los inconscientes, los inteligentes versus los tontos, los buenos versus los malos. Y ha llegado a un punto tal, y quiero unir con un tema que habíamos hablado antes, a mí me ha dado absoluta escozor ver que presidentes de otros países hayan utilizado el caso de Guayaquil como un ícono del desastre.
y que siendo jefes de Estado de países amigos se hayan permitido usar el caso de Guayaquil como nosotros no somos eso. De nuevo volvemos a la polaridad. Nosotros no somos esos tontos, nosotros no somos esos inconscientes. Así lo expresó el presidente de Guatemala, el presidente Yamatei y el presidente Bukele. Yo misma les respondí en Twitter y la respuesta que le di al presidente Bukele extrañamente generó una ola como de 15,000 reacciones. Y lo más triste para mí fue que la gente en su amplia mayoría justifica la narrativa de violencia y agresión sobre la base de es que no entienden. Los otros son tontos y no entienden, entonces hay que hablarles así. Entonces, para mí, aquí está un punto crítico de la ética y de la deontología que ya es mucho más fino. Ya no tiene que ver con verdad o mentira, o con blanco o negro, sino con esa manipulación muy sutil de la información que está creando bandos y que está creando ver al otro como un enemigo del cual yo me quiero diferenciar. Bien, vamos a terminar en 5 minutos y quiero, antes de eso, lo interesante de este video es que la gente lo va a poder volver a mirar, eso es lo bondadoso de estas plataformas. Hay preguntas que van a seguir llegando. Yo creo que también las redes sociales, también los medios digitales nos dan la oportunidad de seguirlas contestando después. Yo invito a la gente que nos está viendo, a la gente que nos verá después, a que busquen a estos 4 personajes que nos acompañan hoy, a Carolina, Paula, Albertina, Marco, en Twitter, en Facebook. Todos están siempre muy activos. Yo creo que hay preguntas. Yo he notado que en estas últimas semanas, mucha gente se aproxima a nosotros precisamente con estas preguntas, con preguntas de supervivencia informativa, si se quiere manejar ese término. Entonces, todos ustedes tienen las cuentas muy activas en las redes sociales. Yo invito a la gente a que pueda seguirles haciendo preguntas. Yo creo que siempre esta conversación puede irse mutando. Quiero, antes de irlos despidiendo, eso, que nos dejen con alguna idea final, con alguna reflexión corta sobre el trabajo que estamos realizando, sobre lo que significa el manejo de información, sobre lo que significa la ética del manejo de información, para ir despidiendo y yo también poder rematar acá con unas 3 ideas que me han dejado y que creo que son importantes. Empecemos como iniciamos, con Carolina, con Marco, con Albertina y con Paul, por favor. Qué importante es el contexto. Qué importante, y a propósito que para terminar, pero sigo el hilo de Albertina, porque finalmente muy poca gente, incluso siendo ecuatorianos, desconocemos la realidad de este país y sobre todo de esta ciudad. La más pobre del Ecuador, según el propio INE, de unas condiciones muy particulares. Aquí hay ciudades enteras, prácticamente microciudades dentro de esta gran ciudad, con una población de extrema pobreza. Yo ya he compartido esto, pero aprovecho esta audiencia para también decirles, he tenido la oportunidad como periodista de recorrer este país, de verdad. Creo que he estado en todas las provincias y en lugares extremadamente remotos que creo que nunca antes la prensa había llegado allí. Pero sí tengo que decir algo, nunca había visto la pobreza que tiene Guayaquil. Nunca. Y creo que ese contexto es tan importante entenderlo para saber también lo que ocurrió aquí con el brote, que es uno también de los factores. No podemos decir que es el único, pero sí es uno. Y sí tengo que decir que ahí es una mea culpa también de los medios y como periodista de no hacer hincapié más también en ese tipo de cosas. Desde un llamado de atención a las autoridades, que va más allá de solamente entender que es una emergencia, y que hay que concentrarse en eso y no también concentrarse o al menos contar este contexto de lo que ha ocurrido durante muchos años en Guayaquil y por qué hay tanta pobreza aquí y por qué es tan difícil decirles quédate en casa. A 35 grados centígrados, con techo de zinc, casas de caña, con paredes muchas veces de plástico, sin un árbol cerca, con polvo, sin electricidad, sin agua. Muchas personas aquí viven en esas condiciones en Guayaquil. Creo que el contexto es tan importante y yo solo le pido a la gente que tome todas las herramientas que se han podido conversar en este diálogo antes de publicar algo.
que piense no solamente en el daño que le puede hacer un país, es el daño que le puedes hacer a muchas personas. Y que piensen antes de publicar algo, que aprendamos a saber informarnos de manera correcta, que la ética, como decía Albertina, la plataforma o el medio puede ser una cuestión a veces anecdótica. La ética es algo, un valor personal, que está en cada uno, en los periodistas o en los comunicadores que están dando su opinión o que están transmitiendo algún tipo de información. Así que les pido eso y siempre digo, hay que también tener una mirada compasiva. Gracias, Carolina. Bueno, para cerrar yo también en el mismo hilo de ideas, justo lo había apuntado por acá para terminar, yo creo que esto también nos obliga, más allá del respeto obviamente que debemos tener por no compartir y viciar esto de muertos, de cadáveres, además que no tenemos fuente real de saber si es cierto o no y de alarmar a más gente, valga la redundancia, o más personas, es importante que nosotros aprendamos a contrastar todo lo que recibimos y también a discriminar qué información vale la pena y cuál no. Porque a lo mejor sí, los cadáveres están en el pórtico de su casa, pero incluso en nuestra propia salud mental es positivo seguir dando vías a compartir ese tipo de cosas. Yo creo que no. Y lo otro, comparto plenamente con Carolina, y es esto de también mirarnos solidariamente. Yo creo que muchos de nosotros podemos ayudar a alguien, posiblemente muy cercano, que la está pasando muy mal. Y yo quiero insistir en una idea que compartía el otro día en un conversatorio, y es que el encierro también es privilegio de pocos. Y yo creo que tenemos que trabajar socialmente en eso. Seguramente, les insisto, alguien muy allegado a nosotros no le está pasando bien encerrado. Uno tiene la casa, tengo luz, tengo internet, puedo conversar con ustedes, pero hay gente que no puede llevar a los niños ni a la escuela virtual, como tenemos que terminar en la Sierra y el Oriente, porque no tiene computador, porque no tiene luz o porque simplemente no tiene internet. Y a veces no hemos pensado en estas cosas como sociedad, y yo creo que es el momento de trabajar también en la construcción de la idea de solidaridad. Y yo sí quisiera buscar la manera de, a través de los medios de comunicación, crear algo que también, a más de la información del coronavirus, nos permita ayudarnos y apoyarnos entre compatriotas, entre ciudadanos, porque no va a haber otra manera. El Estado no tiene la capacidad para poder llegar a todo lado, porque simplemente no puede, no porque no quiera necesariamente, pero si tenemos esta solidaridad de acompañarnos durante lo que dure esta pandemia, creo que nos irá mejor definitivamente. Muchas gracias, Marco. Albertina. Ok, bueno, en este tiempo de distancia social, yo quiero proponer también la distancia informativa. Y entiendo por distancia informativa también que nosotros sepamos filtrar a quienes aceptamos o no en nuestras redes sociales. Oigo muy a menudo que la gente dice, pero es que Twitter es una batalla campal, pero Twitter no es más de lo que tú haces de él. Es decir, tú lees en Twitter a quien tú decides seguir en Twitter. Entonces, si algo no te aporta, si algo no te enriquece, si algo te daña, deja de seguirlo. Yo en este tiempo, en esta sobrecarga informativa, en este tiempo de dieta informativa, como propone el profesor Orihuela de la Universidad de Navarra, he hecho el autocompromiso de que no quiero en mi timeline, ni de Facebook, ni de Twitter, ni de LinkedIn, personas que lastimen, personas que ofendan, personas que pongan a mi país o a una ciudad tan querida como Guayaquil como la imagen del desastre, el ejemplo de lo que no hay que hacer. No quiero a esa gente en mis redes sociales. Entonces pienso que también es momento de distancia informativa. Distánciate de los usuarios que no aporten, distánciate de los super expertos que creen saberlo todo y que les apesta la vida, distánciate de la gente que solo está ahí para criticar, distánciate de la gente, como decía Marco, que no respeta las realidades de otros. Tu cuarentena no es mi cuarentena y no puedo desde mi mini mundo juzgar tu situación. Entonces, mi llamado sería a esa empatía y a igual que la distancia social, tener una distancia informativa y que nuestras redes sociales también de alguna manera reflejen lo que nosotros somos y lo que queremos comunicar. Muchas gracias, Albertina.
porque el mensaje, cerramos con las palabras de Paul. Bueno, yo quisiera igual hacer un llamado que esta no sea la oportunidad de hacer de esto una cuestión frívola, de simplemente ver cifras y números y contar contagios y muertos y eso, sino que esas cifras nos lleven a entender más nuestro país. Yo siempre digo a mis alumnos de periodismo de datos, una cifra no es nada sin su contexto. Un dato no es información. El dato puesto en un contexto es información. Las historias pueden contar datos, pero los datos no pueden contar historias. Y sí, esto nos puede llevar a comprender cómo es nuestro país, por qué la gente sale, cuál es la tasa de desempleo, por qué en tal parroquia o en tal cantón se está muriendo más gente. Tenemos los datos de qué recursos sanitarios hay en esas parroquias, en esos cantones, cuál es la realidad que se está viviendo ahí. Y eso, bueno, puesto en contexto de muchas cosas más, nos puede llevar a entendernos mejor nosotros mismos como sociedad para mejorarla como desde de nuestro espacio ciudadano. Simplemente ese llamado y nuevamente agradecerles por la invitación, por este conversatorio. Agradecerles a ustedes. Me quedo con 3 ideas que quiero simplemente compartirlas y a manera de cierre. La primera es que el periodismo está frente a una situación de adaptación. El periodismo es la profesión de las adaptaciones. El periodista siempre se adapta a los entornos, a los medios, a las plataformas, y en este momento se está adaptando a una nueva manera de hacer periodismo, de poder verificar información, de poder tratar la información, y creo que eso es una arista muy interesante para seguir discutiendo. Por otro lado, está esta necesidad de complementar la educación mediática de la sociedad, ¿sí? Con el compartir buenas y mejores herramientas. Algunos de ustedes han compartido nociones y herramientas específicas de lo que puede hacer la sociedad en general para acceder a mejor información, para poder también burlar un poco esta desinformación, esta mala información. Y finalmente también hemos hablado de esta empatía, de este matrimonio empático que debería ocurrir entre la academia y el periodismo, que creo que todos estamos llamados, de alguna manera, todos hemos ejercido el periodismo desde diferentes lugares y momentos, y hemos ejercido también la docencia. Yo creo que eso es un ejercicio que nos une para poder encontrar qué se debe mejorar de lado y lado, qué debemos mejorar desde las aulas para plantearnos mejores resultados de aprendizaje, pero mejores experiencias para los estudiantes, y cuánto los medios también pueden aprender a través de estas conversaciones con la academia. He recibido varios mensajes a la interna del lujo que hemos tenido de invitados, sí. Algunos me han dicho que es un crack de panelistas, entonces les agradezco muchísimo, estamos muy orgullosos de poder tenerlos con nosotros. Ojalá pronto los tengamos en la universidad, en distintas formas de conversar. Quiero agradecerles a Albertina, a Carolina, a Paula, a Marco por tomarse el tiempo. Sé que no tenían ningún otro lugar a donde puedan ir, pero en este momento, pero quiero agradecerles de eso, tomarse el tiempo de charlar con nosotros, agradecer a la gente que nos miró, que estuvo muy, muy animado. Les vuelvo a repetir que sigan a nuestros 4 invitados en sus redes sociales, siempre ponen información muy, muy útil, siempre ponen información no solo en este contexto, sino información que un poco lo que decían tanto Carolina y Paul, ¿no? Le dan contexto y le dan historia a todo lo que vivimos. Quiero agradecerles. Terminamos con eso y nada, darles un abrazo virtual a la distancia, también a la gente que nos observa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, saludos Gracias. a todos. Un abrazo. Un abrazo, Chao. colegas.